Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Proyecto Ballena, una iniciativa del Centro Cultural Kirchner que busca ser un punto de encuentro de los más diversos actores de la vida política y cultural de América Latina. En esta edición, segunda edición de Proyecto Ballena, la idea es que a lo largo del año vayamos abriendo debates, preguntas, tensiones alrededor de un significante en particular. En esta edición del 2021 ese significante es el de tierra. Y es por eso que hoy estamos en diálogo, tenemos el gusto de estar en diálogo con Enrique Leff, un economista, sociólogo ambiental de México, un intelectual muy importante de la región, que viene produciendo desde la década de los 70 pensamiento, investigaciones alrededor de las problemáticas ambientales y diríamos también un poco más allá, ¿no? Las problemáticas, si se quiere, del capitalismo y de la humanidad en la coyuntura actual. Enrique, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Proyecto Ballena. Muchas gracias, Julia. A ustedes, al Centro Cultural Kirchner, por abrir este espacio de diálogo fundamental para trazar nuevos horizontes a la vida en nuestro continente y en el mundo. Enrique, como una primera entrada para comenzar la conversación, queríamos traer ese diagnóstico, ese concepto central de algunos de tus libros, de tus textos, de tus investigaciones, que tiene que ver con el concepto de crisis civilizatoria, ¿no? Una crisis que estaría atravesando la humanidad desde hace un tiempo a esta parte, una crisis que tiene sus aristas económicas, pero que por supuesto tiene también sus aristas ambientales. Y creo uno de los aportes centrales que haces en tu producción es también marcar cómo es una crisis a nivel epistemológico, ¿no? Una crisis en los modos de pensar, de ordenar y de habitar el mundo. También en tus escritos propones la necesidad de un cambio de la racionalidad, ¿no? Con la que habitamos el mundo. Y en ese sentido quería preguntarte, quería pedirte que te explayes un poco respecto de cuáles serían los conceptos, cuáles serían las categorías, cuál sería el lenguaje que nos permitiría disputar con la racionalidad instalada en la racionalidad capitalista. ¿Cómo se construye una nueva racionalidad? ¿A partir de qué categorías, de qué conceptos? Me río, Julia, porque ciertamente tu pregunta está más que bien situada, pero requiere casi un seminario para poder desentrañar, explayar esas ideas. Comenzaría por decir que la crisis civilizatoria hay que mirarla no solamente como una crisis que se desata después de la revolución industrial, es decir, dentro ya del capitalismo, sino que va fraguando en la historia. Es una crisis que está inscrita de una manera profunda en la condición humana, que es una crisis y son aspectos que de por sí se mira poco, se mira de soslayo, se mira de manera marginal. Todavía a estas alturas, digamos, del estado catastrófico de esta crisis civilizatoria, se le mira como un asunto, si no marginal, pues de importancia secundaria. Y no se le mira de frente, y no se le mira pues con la agudeza, con la trascendencia que tiene para la vida en el planeta y para la existencia humana. Entonces no se mira el origen propio de esta crisis civilizatoria, que está en los orígenes, pues yo diría, del antropos, del ser humano, de la condición humana, en el orden simbólico del ser humano. Es decir, que es una crisis epistemológica, por supuesto que lo es, porque tiene que ver con los modos de construir conocimiento con el cual se interviene al mundo, pero aún el marco de comprensión de las ciencias modernas, desde donde podemos hablar de epistemología propiamente. No nace ex nihilo de no sabemos qué circunstancia de la modernidad. Es algo que se va cocinando, por decirlo coloquialmente, a lo largo de la historia de la constitución de lo humano.
El antropoceno no empezó hace un ratito. El antropoceno empezó cuando se fue instaurando en el Pithecanthropus erectus, en el Homo sapiens sapiens, el orden simbólico. Y por eso, hoy puedo yo decir y afirmar contundentemente que la crisis civilizatoria, donde la crisis ambiental es el signo más elocuente de una crisis civilizatoria, que quiere decir de los modos como hemos construido la civilización humana y la hemos impuesto sobre la vida en este planeta, tiene un origen ontológico. Es decir, es una crisis ontológica. Y decir una crisis ontológica, es decir, es una crisis de la comprensión del mundo, una crisis sobre las fallas de la comprensión de las condiciones de la vida. La crisis civilizatoria es una crisis de la vida. No es nada más una crisis económica, política, de la razón. Es una crisis de la vida, de las condiciones de la vida, de la extinción, del proceso de extinción de la vida en el planeta. Y yo casi me asombro de que esa condición, esa situación, pues le pase a la humanidad de lado. Porque la humanidad, no solamente los gobiernos, los partidos políticos, los intelectuales, tenemos una responsabilidad como seres humanos. Digamos, hoy empezamos a hablar, a concebir, a tomar conciencia de que tenemos esa responsabilidad, porque somos nosotros quienes hemos intervenido los cursos de la vida, el devenir de la vida. Venimos de eso, venimos de la vida, pero, y ahí está el gran pero, en ese proceso algo se nos ha insertado aquí en el logos, en la mente. Algo se nos ha insertado desde lo más profundo de la condición inconsciente humana, del deseo humano, de los influjos, de las pulsiones del inconsciente. Y esas dos cuestiones, lo que se ha venido configurando en el orden del logos y lo que se ha venido armando en el orden del inconsciente, del deseo inconsciente, se han articulado, digamos, en un proceso que se ha vuelto una especie de voluntad de poder de muerte, que ha guiado, que está conduciendo el metabolismo de la vida en el planeta hacia lo que yo he denominado la muerte entrópica del planeta. Esto es la crisis civilizatoria, no es cualquier cosa. No es la crisis del capital para esperar si llega un Keynes o algún economista lúcido para reanudar, digamos, para restaurar el proceso económico. Se trata de tomar conciencia y conocimiento y responsabilidad sobre las maneras, los modos como la humanidad ha constituido un estado del mundo, yo diría un régimen ontológico, para decirlo en esos términos filosóficos, o si quieren el régimen tecnoeconómico, o si gustan mejor la estructura del capital, el régimen del capital, porque es la manera, el modo de producción de conocimientos, modo de producción de mercancías, el modo de producción de la vida, pero que lo que está haciendo es intervenir de manera destructiva, ¿sí?, el tejido de la vida, el tejido profundo, el tejido ecológico, ¿sí?, la trama de la vida, con lo cual no solamente afecta, digamos, los flujos de nutrientes y la productividad ecológica del planeta, sino que afecta a través del cambio climático, los procesos de desertificación, en fin, todas las distintas manifestaciones que ha tenido la intervención hoy a nivel global del capital en la destrucción de las condiciones de vida en el planeta.
Entonces, esto, digamos, en una síntesis, en esta perspectiva, esa es la condición de esta crisis civilizatoria. Y retomando, Enrique, un poco esto que te preguntaba respecto de las categorías o los conceptos posibles de construir una racionalidad alternativa, o por lo menos una discusión de la racionalidad actual, desde la pandemia, pero incluso más allá de la pandemia, desde hace un tiempo hay como se está instalando desde diferentes dispositivos cierto paradigma del cuidado, ¿no? Esa palabra, el cuidado, hacia los otros, hacia de uno mismo, y también respecto de la naturaleza, del ambiente. En una charla que diste, si no me equivoco, el año pasado, te escuché decir que había que mirar críticamente ese concepto, o por lo menos discutirlo, tener ciertos reparos. Mientras que uno podría pensar que quizás es un concepto que podría, de alguna manera, generar discusión con la racionalidad actual. ¿Por qué te parece que hay que mirarlo críticamente? Julia, porque me parece que hay que mirar críticamente todos los conceptos, todos, no solamente el de cuidado. La cuestión que ha surgido es justamente cómo pensar, cómo decir, cómo transmitir, cómo cambiar radicalmente el modo de comprensión de la vida, el modo de comprensión de la economía, el modo de comprensión de los modos de construcción de mundos de la vida o de mundos de vida. Y ahí nos encontramos siempre, bueno, que con esa condición nuevamente simbólica del lenguaje, el lenguaje que nos ha atrapado, el lenguaje que ha estructurado el logos, ese logos que ha intervenido la fisis pensada como el decir primigenio de Heráclito y de los primeros filósofos griegos, ¿no? De pensar la condición de la vida, que fue intervenida por el logos, quiere decir por la palabra. Cuando decimos crítica ontológica, también decimos crítica del modo de pensar filosóficamente el mundo a través de la categoría del ser, por ejemplo. Bueno, el ser, que es la palabra, digamos, el concepto que ha estructurado todo el pensamiento ontológico, ¿eh? Bueno, es un concepto también, es una palabra. Y que ha tenido consecuencias, la consecuencia de la historia de la metafísica, concentrada, atraída, pulsionada por el concepto de ser. Entonces, ante esta pulsión, digamos, ese atractor sintagmático del ser, en una crítica a la historia de la metafísica, fue Martin Heidegger, el gran filósofo del siglo XX que pretendió pues destruir o deconstruir, él decía la destrucción, no la deconstrucción, del pensamiento metafísico, puso en juego el concepto del cuidado, Sorge, el cuidado. Pero desde entonces hay una cierta ecología, un cierto ecologismo, la ecología profunda, la ecoteología, por ejemplo, de Leonardo Boff, que ha tomado de Heidegger el concepto de cuidado, y obviamente el cuidado no resuena. Hay que cuidar a la naturaleza. Sí, hay que cuidar a la naturaleza, hay que cuidar a la vida, hay que cuidarnos entre nosotros, es decir, no es que no tenga un significado, digamos, que atrae, que convoca, digamos, a la respuesta ética, pero el concepto de cuidado no puede, uno puede abstraerlo del pensamiento de Heidegger, pero está de alguna manera, cuando menos en el campo de la filosofía, el concepto de cuidado está arraigado dentro del marco filosófico conceptual de la ontología fundamental de Heidegger. Claro que, como dijera Derrida, uno no escapa de pensar siempre metafóricamente. Usamos los conceptos de manera metafórica y muchas veces para simular las cosas que no son. Entonces,
El cuidado, pues sí, tiene que ver con poner la basura en su lugar, cuidarnos de no contagiarnos en la pandemia, de usar el cubrebocas. Todo son estrategias del cuidarse, ¿no? Del cuidar al otro, de abrazar al otro. Tiene ese sentido. Pero, ¿cuál es mi reparo, digamos? No solamente en el sentido muy ortodoxo y muy estricto de usar el concepto de cuidado en el sentido heideggeriano. Mi reparo viene en el sentido de que para darle un vuelco positivo a esta historia de destrucción de la vida, a estas inercias destructivas, necesitamos pasar a otras instancias de comprensión no del ser, de la vida. Si tú me preguntaras cuál es los conceptos o la palabra fundamental en este momento para restaurar las condiciones existenciales de los seres humanos, ¿no? La vida digna, la palabra fundamental es simplemente vida. La vida, lo que se ha olvidado a través del pensamiento filosófico, no es tanto el ser, o digamos que lo fundamental no es, como pensaba Heidegger, el olvido del ser. Lo fundamental es el olvido de la vida. Eso es lo que se ha olvidado, porque somos fundamentalmente vida. Decimos las cosas que son, nuestro mundo que nos rodea, todo lo que acontece, en términos de algo que es. No en todos los lenguajes, pero cuando menos en los lenguajes dominantes. ¿Sí? Y a través de eso, llamar a todas las cosas como cosas que son, entonces hemos estructurado un imaginario del mundo de la presencia, de lo que es. Bueno, la vida no solamente es, la vida proviene, la vida deviene, la vida se complejiza, evoluciona de manera compleja. Comprender la vida. Entonces, la comprensión de la vida nos tiene que llevar a armar, digamos, una constelación de nuevos conceptos, de nuevas palabras, que orienten, que motiven la acción, una acción social, desde políticas públicas hasta las acciones cotidianas de los seres humanos, que orienten la acción social. Y es ahí donde se pone en juego este concepto que ha venido difundiendo un gran amigo mío y un gran sociólogo argentino, José Luis Grosso, Catamarca, cuando apela a la semiopraxis. Semiopraxis como esa práctica de buscar, de regenerar significantes, significados, sentidos, ¿no? Que viene de la escuela de Bakhtin, por ejemplo, y que se inscribe perfectamente también en el marco de comprensión de alguien como Michel Foucault, ¿no? Es decir, nuestras comprensiones del mundo, nuestros conceptos no están libres, digamos, del poder. Cada palabra, cada sintagma, cada paradigma está inscrito en lo que Foucault llamó estrategias de poder en el saber. Entonces, desde ahí, tenemos que resignificar palabras. Y ese es un proceso que siempre está atrapado por las estrategias de poder, del poder dominante. Por ejemplo, el concepto de sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad no es un concepto neutro, es un concepto que desde que se abrió el debate sobre la crisis ambiental ha estado en juego, en el juego del poder. No es nada más juegos de lenguaje, no es solamente poesía. Son estrategias de poder en el saber que juegan con el concepto, que juegan para apropiárselo, para desviarlo, para quitarle su radicalidad. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, pues que las estrategias de la economía verde, por ejemplo, que el concepto de sustentabilidad pues ha sido cooptado por el discurso economicista.
Entonces, vemos todas las estrategias de simulación de que el mundo es verde cuando es negro, ¿no? Entonces, pasa por esos procesos. Entonces, hay una constelación de conceptos. Es ahí a donde, por ejemplo, si queremos entender que hoy en día, habiendo visto la génesis histórica, digamos, de la constitución de lo que es el orden ontológico de la modernidad, concentrado en el concepto del capital, que decía, ¿no? Entonces, la racionalidad de la modernidad es el concepto en el que fragua, que condensa el sentido, el modo de ser, podríamos decir, del mundo moderno, en el cual la naturaleza ha quedado externalizada y exterminada. Frente a eso, por ejemplo, en esa semiopraxis, en esas estrategias de poder en el saber, yo le contrapongo el concepto de racionalidad ambiental. Véase ahí que yo no puedo escapar a usar el término de racionalidad, cuando propiamente la racionalidad ambiental, el otro mundo posible al cual que yo imagino, no es un mundo de la racionalidad de la modernidad a la cual hemos adosado una dosis de ambiente, que hemos ecologizado en cierto sentido. Pero ahí nos encontramos ante una circunstancia, una condición también humana, que son las limitaciones del lenguaje. No tenemos todas las palabras para decir aquello otro, lo otro. Y ya dije un concepto que es fundamental para entender esta transición hacia esos otros mundos posibles, los mundos verdaderos de la vida. Entonces estamos atrapados en los sentidos de los conceptos y siempre atrapados en las estrategias de poder que buscan cooptar, desviar los sentidos de los conceptos. Entonces, por ejemplo, hoy se habla, pues sí, de cuidado. Yo hablo de racionalidad ambiental. Hoy hablamos en el campo de la ecología política no solamente de los procesos de resistencia de la ciudadanía, de resistencia de los pueblos de la tierra por sus derechos territoriales, sus derechos existenciales, sino que hablamos de reexistencia. Es un juego metafórico. Resistencia, reexistencia. Pero no se trata solamente de cuidar. Se trata de reactivar la vida, no nada más de dejarla en su lugar. Se trata no solamente de resistir al capital, se trata de reexistir. Y para eso tenemos que buscar en la ciencia, en la poesía, en el lenguaje cotidiano, las palabras que hacen sentido. Y es ahí, por ejemplo, donde más allá de diagnosticar el sentido entrópico en el sentido de degradación de energía que induce la intervención del capital sobre la biosfera, he rescatado el concepto de negentropía. La negentropía, por ejemplo, es un concepto fundamental para entender el orden de la vida. La negentropía no es un ánimo mío de negar la entropía. La negentropía desde el origen, digamos, de ese sintagma, de esa palabra que formulara Erwin Schrödinger, el gran físico, ¿no? Sobre todo en su libro What is Life?, ¿qué es la vida?, en 1944. Lo que está destacando en ese concepto es un proceso que es el opuesto, efectivamente, a la degradación entrópica, es la formación de vida, es la constitución del orden de la vida a través de la transformación de la energía solar, a través de la fotosíntesis y de todos los complejos procesos biosféricos que contribuyen a la formación de la vida. Incluso, podemos decir, a la formación de la diversidad de la vida y al orden, digamos, de la coevolución complejizante de la biosfera. Cuando ya digo coevolución, hablo no nada más de la interacción entre
entre organismos vivos, no sapientes, digamos, sino de las culturas tradicionales que han coevolucionado con la naturaleza, ¿no? Si uno ve la variedad, por ejemplo, del maíz en mi país, en México, de la papa, de tantos otros cultivos, no es producto solamente podríamos decir, de la naturaleza, cuanaturaleza. Hay una intervención humana, una coevolución en la formación de la diversidad de la vida en el planeta, ¿no? Yendo más a nuestra región, América Latina, pensando en cómo las particularidades de esta crisis civilizatoria en nuestra región, usted propone que América Latina tiene algún potencial para poder pensar vidas alternativas, formas de vida diferentes, por su naturaleza, por los pueblos indígenas que tienen saberes tradicionales, que de alguna manera proponen otro tipo de vínculo con el ambiente, con la naturaleza, pero también usted da cuenta de que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, muchos de los países con deuda externa, a los cuales se les imponen políticas neoliberales que acentúan esas desigualdades, ¿no? Y por lo menos en Argentina está instalada cierta mirada de que atender esas desigualdades, atender a la pobreza es lo urgente y que por ende repensar el vínculo con la naturaleza, con el ambiente, es algo que vendría después de resolver eso más urgente, ¿no? Me interesaba preguntarle cómo discutir con esas miradas que creen que buscar una forma alternativa al capitalismo, buscar formas diferentes de relacionarse con el ambiente, producirían mayor pobreza, mayores desigualdades, en lugar de tener una mirada que apunta hacia lo opuesto, digamos, ¿no? ¿Cómo se discute con esas miradas tan instaladas? ¿Cómo se discute con quien desde el poder cree que tiene la razón? Lo has dicho muy bien. Es un problema de voluntad de poder, y donde desde el poder se cree tener el saber y el conocimiento. Hay que entender que la lógica, que las sociedades modernas viven dentro del esquema del Estado-Nación. Y el Estado-Nación no puede escapar, al contrario, es la estructura que se ha dado, ese orden ontológico, ese régimen ontológico que se venía constituyendo desde lo filosófico, desde el pensamiento de las cosas del mundo, que parecía que era una abstracción de unos filósofos a los cuales les hicieron unas estatuas muy impresionantes los griegos y los pusieron en los museos de Grecia, ¿no? O los grandes museos del mundo, ¿no? Sin darse cuenta hasta qué punto desde ese pensamiento, desde ese logos, se fue constituyendo, como decía, una estructura social. Y esa estructura social es una estructura de dominación. Nuestras estructuras políticas son estructuras de dominación, por más que apelen a la democracia, ¿no? Y al poder del pueblo. Y lamentablemente, los dirigentes, desde los presidentes, legisladores, salvo, debo decir, algunas raras, excepcionales excepciones, pues se han educado en esa lógica y creen que su manera de trascender o de cumplir con su mandato o de atraer también a la ciudadanía es jalarlos ahí por donde creen entender mejor las cosas, por donde les aprieta más el cinturón, el hambre, la desigualdad. Y entonces sí, el llamado a la igualdad, pues ¿quién puede negar que es un imperativo? Es un imperativo porque el capital ha generado desigualdad. Entonces tenemos un sistema económico que ha generado desigualdad en el mundo, en algunos lugares más que en otros, ¿eh? En América Latina, como todos sabemos, también con nuestras diferencias, pero el continente
es uno de los continentes más desiguales de todo el planeta. Entonces, pues no es extraño que los presidentes que ganan elecciones los ganen prometiendo menos desigualdad, no más igualdad, menos desigualdad. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué está pasando? Incluso con los gobiernos que se reclaman más de izquierda o de cierta izquierda todavía, que se autodenominan progresistas. ¿Dónde está? Pues tanto el presidente argentino como el mexicano. ¿Dónde ha estado el ecuatoriano y el boliviano? Es decir, ¿a dónde están incluso esos otros dos países, digamos, que han abierto, digamos, la Constitución, sus constituciones para darle lugar a los derechos de la naturaleza? Pero donde el ímpetu, el reclamo, la promesa de igualdad, la idea de reformar, entonces, de alguna manera el sistema económico, prevalece sobre esta idea, digamos, más que una idea, sobre la condición, digamos, del mundo actual, el reclamo que viene quizás no de las personas que votan, pero sí del estado real del planeta, que lo que reclaman es otra comprensión. Y entonces lo que vemos es que estos mandatarios están pues desubicados en la historia, en el momento de la historia. El presidente López Obrador reclama ser el gobierno de una cuarta transformación. Sí, una cuarta transformación, pues en el sentido de una cuarta reforma. Hoy no se puede hablar de transformación social sin entender que el mundo ha llegado a un estado crítico que reclama una verdadera transformación ontológica, de régimen ontológico, de modo de producción en el mundo, de producción económica, de otro régimen jurídico, ¿no? Donde la crisis ambiental ha venido a cicatear, digamos, a mostrar la rigidez y la limitación de esas estructuras de poder en el orden económico, político, en el orden jurídico. Y lo que es lamentable es que los mandatarios, los órganos legislativos, no lo comprendan. Como digo, hay excepciones fundamentales. Ya que esta entrevista viene de la Argentina, no puedo dejar de destacar alguna, ¿no? Marta Maffei ha sido una legisladora que ha entendido esto perfectamente desde hace mucho tiempo y que ha tenido que estar debatiendo en el Congreso hace mucho tiempo, sola, porque la inercia de la mayoría están en esta inercia de supuesta de producción de mayor igualdad o menor desigualdad. Pero dentro de un régimen que pueden decir que están contra el neoliberalismo, pero estar contra el neoliberalismo no quiere decir que están fuera del capitalismo. Es decir, no alcanzan a comprender que se puede refundamentar a la economía, refundamentarla desde ese principio de la productividad negentrópica, del poder productivo de la propia naturaleza. Entonces, bajo ese imperativo de igualdad, bajo el supuesto condicionamiento, constreñimiento de las deudas externas, ¿sí? Un país como la Argentina en el año 2000, basado en esas supuestas razones de fuerza mayor, pues se embarca en un proceso de transgenetización de todo el territorio, ¿no?
en un proceso totalmente desbocado, ¿no? Y malamente justificado desde la perspectiva de que era para resolver el problema de la deuda, para generar más igualdad, para generar más riqueza. Bueno, el caso argentino es el peor ejemplo, digamos, de cómo han sucedido las cosas en este sentido. Y me atrevo a ser, a estas alturas de mi vida, igualmente crítico del Estado argentino que del Estado mexicano o de los otros estados, porque tenemos que mirar el momento histórico. Esto que malamente, de manera muy, pues, como ustedes dicen, desprolija, ¿no? He podido decir en esta entrevista, pero que está desglosada en otros textos, no solamente míos, sino de las personas, de ya un grupo muy nutrido de pensadoras y pensadores, que estamos no solamente en las universidades, en la academia, sino que están en la ciudadanía, que están en los propios pueblos, en resistencia y resistencia, pensando de otra manera. Pero tienes tu razón, tenemos que sacudir el cerebro, los cerebros colonizados de los gobernantes, que no lo entienden. Uno puede entender que los empresarios no quieran entenderlo, porque su campo de comprensión de su sentido existencial es la producción de ganancias y dentro de eso, como ellos lo quieren entender, la producción de empleos, ¿no? O sea, entonces cumplen su función social. Y algunos de ellos pues pretenden incluso responder, tener una responsabilidad ecológica o ambiental. Pero siempre está sujeta a un principio supremo, que es la ganancia, la productividad del capital y la ganancia económica. Entonces, es ahí a donde estamos atrapados, en una estructura cognitiva, en una estructura epistemológica, paradigmática, que hoy en día se muestra totalmente sin fundamento de la vida. Tiene un fundamento en ese sentido de que sí, produce ganancias, produce desigualdades, genera cierta cantidad de empleos, siempre insuficientes. O sea, genera lo que genera, pero vamos, ya sabemos que lo que genera no alcanza para la vida digna de los seres humanos y tampoco está alcanzando para detener la extinción de la vida en el planeta. Quien no quiera ver eso a estas alturas es porque realmente está enceguecido en su voluntad de poder. Y hay que ser más humildes, más modestos y abrirnos a comprender el estado de este mundo. Los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental. Han sido electos en nuestras frágiles, incompletas democracias. Han sido electos para eso. Pero lamentablemente, pues seguimos encasillados en una comprensión errónea e insuficiente sobre las condiciones de la vida en este momento de la historia. Enrique, y en este sentido, en la línea de lo que venís diciendo, ¿qué importancia le das al Laudato Si del Papa Francisco del año 2015, titulado sobre el cuidado de la casa común? ¿Te parece que desentona un poco con lo que estás diciendo, con el estado de la discusión actual? No, yo creo que Laudato Si está absolutamente en esta línea de pensamiento. Ha sido un acontecimiento extraordinario que el Papa Francisco haya lanzado el Laudato Si. Es más, lo digo ahora porque lo he escrito también. El Laudato Si está estructurado, el discurso está plasmado en la ecología política latinoamericana. No lo va a decir el Papa Francisco y no lo va a decir mi querido amigo Leonardo Boff, pero el Laudato Si no está calcado
pero sus principios, sus fundamentos, vienen de la ecoteología de Leonardo Boff, el gran Leonardo Boff. Entonces, está en total sintonía, lo que no deja de sorprenderme. O sea, ¿quién más y quién mejor en este mundo para mandar un mensaje que pueda llegar al corazón de la gente que el Papa Francisco? Y lo que es sorprendente es otra vez la resistencia que tiene la gente en todos los lugares en donde desempeña su existencia, para entenderlo. A él, el Laudato sí es radicalmente crítico y va en esta línea de pensamiento. Y bueno, lo que es enigmático y triste es que no haya tenido suficiente respuesta, o que haya tenido una pobre respuesta, porque no encuentro mejor vocero en este mundo. Según tu lectura, es por ese lado, ¿no? Por las comunidades indígenas, por este tipo de pueblos que tienen saberes que de alguna manera disputan sentido con esta racionalidad capitalista instalada, ¿no? Que podría venir una alternativa a ese sistema. Absolutamente, absolutamente, sí. Creo que no es dentro de los ámbitos, digamos, ya racionalizados por la modernidad. Es decir, sí, el campo de la economía, de la política, es decir, no es ahí, incluso de la academia, ¿eh? Sí. No es ahí a donde van a surgir las luces que van a reiluminar el mundo y a abrir los caminos. Los caminos a los nuevos modos de existencia, acordes con las condiciones de la vida, esos los están sembrando, los están reconstituyendo los pueblos indígenas en condiciones de absoluta adversidad, acechados por el capital en primera instancia y por los gobiernos, los malos gobiernos que siguen detrás de eso, con esta mala comprensión de hacia dónde hay que conducir los destinos de la historia, ¿no? Pero son ellos quienes tienen esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque son seres que no han sido racionalizados en el sentido que nosotros lo hemos sido, que mantienen viva una sensibilidad, una creatividad. Lo poco que yo he podido acompañar o ver en los liderazgos de estos pueblos es una inteligencia y una capacidad creativa verdaderamente deslumbrante, y con esa sensibilidad. Y esa no la tenemos los seres racionalizados, no la tenemos. Entonces en ellos está la esperanza. Pero para eso tenemos que acompañarlos, tenemos que solidarizarnos con esos movimientos y esos procesos sociales. Tenemos, si estamos en instancias de gobiernos, tenemos que hablarle al oído a los gobernantes, a los tomadores de decisiones, para sensibilizarlos en ese sentido y no seguir con esta mala letanía de que son pueblos retrasados, ignorantes. Eso es realmente racismo, ¿no? En este sentido, Enrique, esta propuesta que viene sobre todo de los Estados Unidos de un Green New Deal, de la mano de la legisladora demócrata Ocasio-Cortez, pero que son muchos otros los que lo están proponiendo, ¿te parece que va en sintonía con que es una propuesta como poner parches a algo que es cambiar un poquito para no cambiarlo todo de alguna manera? Es reformar un poquito, claro, para no refundamentarlo todo. Hay que decir, hay el New Deal que viene de los países del norte. Los países del norte están imposibilitados para comprender esta cuestión. Porque no comprenden, por ejemplo, la productividad negentrópica de los territorios latinoamericanos, de los territorios tropicales. Esa idea no la tienen. No la tienen, déjame decirte, ni los economistas ecólogos, que deberían tenerla. Me disputan muchas veces el concepto, porque no lo entienden, como si no lo vieran. Y América Latina, como también países africanos, asiáticos, es decir, los países tropicales,
tienen un potencial ecológico que no tienen en el mismo grado los países templados o de los árticos, digamos. Entonces no lo ven. La riqueza, la creatividad cultural que viene de los propios pueblos, tampoco, porque están deslumbrados con el iluminismo de la razón que les heredó Descartes y Bacon. Entonces no lo ven, pero ahí está. Nosotros lo vemos en los procesos socioculturales que están vinculados a esa recreación de la naturaleza, con los seringueiros, por ejemplo, y otros pueblos de las florestas en el Brasil, sobre todo, a través de liderazgos formidables, ¿no?, que están reconstituyendo sus territorios de vida. Entonces sí, es ahí a donde está la esperanza. Lo vemos en los caracoles zapatistas en México, es decir, las comunidades de los bosques en México, y no nada más en México. Hoy lo vemos resurgir en los pueblos mapuches del sur de Argentina, de Chile, es decir, ese concepto. Entonces, es en la articulación de esos procesos sociales de resistencia y reexistencia donde podemos, bueno, cuando menos yo, fincar la esperanza de que otros mundos son posibles. Te digo, los ámbitos ya racionalizados es muy difícil. No lo vemos. Es más, no es porque diga a priori es muy difícil, es porque llevamos 50 años desde la Carta de la Tierra, 50 años con esta historia de crisis civilizatoria y ambiental, y con los malos esfuerzos que se han hecho desde los foros mundiales, desde las cumbres del medio ambiente, desde la creación de ministerios de medio ambiente. Ya son historias de 50 años. Y hemos visto lo que han sido capaces de hacer y lo mucho que no han hecho. Entonces, no es por ahí donde podemos fincar nuestra esperanza, sino cuando menos en el ámbito de la democracia, ¿sí?, dejar de someter a los pueblos y darles aire para que puedan recrear sus territorios de vida y mostrarle al mundo esos otros mundos posibles. Dejarlos ser, si queremos el dictum heideggeriano de dejar ser al ser, no es dejar ser al ser en abstracto, es dejar ser a los pueblos desde sus derechos existenciales, que es realmente el bastión más fuerte desde el cual se puede combatir esta inercia de destrucción del planeta. Te quería preguntar por la relevancia que crees que tiene la aparición pública, en la opinión pública, de un personaje, de una militante como Greta Thunberg, la joven sueca, pero más que por ella en sí, preguntarte si crees que, por lo menos en América Latina, en México, las nuevas generaciones de alguna manera tienen una mayor conciencia de esta problemática, un mayor compromiso con esta problemática. Si eso lo estás viendo o si te parece que por el contrario es algo que se repite y que cada tanto aparece una preocupación mayor pero después vuelve a dormirse. ¿Cómo lo estás viendo eso en los más jóvenes? Mira, no se ve como la fuerza más clara que venga realmente a remover las conciencias. Por dos razones. Mira, el reclamo, o sea, Greta se convirtió, pues no sé, en un personaje emblemático que venía a reclamarle a mi generación, ¿no? En general, políticos, economistas, intelectuales, el no haber reaccionado y no estar haciendo lo que hay que hacer. Pero tampoco nos dice qué es lo que hay que hacer. O sea, es un reclamo a una generación por no haber actuado en consecuencia frente a la crisis climática. Y yo creo que tiene toda la razón la juventud de reclamar, ¿no? Yo fui líder estudiantil en el 68 y también le reclamé en su momento a los gobiernos y a la sociedad las estructuras dominantes, ¿no? La falta de democracia, en fin, todo eso. Es parte de la juventud y está bien. Pero, ¿me entiendes? O sea,
los jóvenes, algunos cada vez más se interesan por el tema socioambiental, abren sus carreras hacia estas cuestiones, y eso está muy bien, pero todavía en grados, yo diría, muy restringidos. Muy restringidos. Las universidades, por ejemplo, han sido instituciones muy resistentes al cambio, a la apertura en esta temática. Uno ve cuán pobres son todavía la oferta de programas ambientales en las universidades en relación a lo que debería de ser. Muy pobres. Entonces, el ánimo está, pero todavía no han sido captadas, digamos, incluso por el sistema educativo. Y la conexión del sistema educativo con el sistema político. De manera que el sistema educativo esté generando nuevas conciencias, nuevas capacidades, esté insuflando el ánimo juvenil para orientarlos a nuevos espacios de formación ambiental, ¿no? Eso es lo que no está sucediendo. No hay esa conexión, no hay ese compromiso, esa solidaridad donde fluya el ánimo juvenil hacia ese proceso de emancipación. Por eso yo digo que está más bien arraigado en las comunidades tradicionales. Buenísimo. Muchas gracias, Enrique, por haber participado del Proyecto Ballena. Ha sido un gusto conversar con vos y bueno, esperamos que se repita en algún otro Así momento. será. Un gusto, muchas gracias, Julia.